se te ofrece, Rey DDD? ¡Necesito un monstruo que venza a Kirby! Empresas Pesadilla lo tiene para ti. O el dinero no se mueve si no es así. Buenos días a todos y espero que hayan tenido un feliz año nuevo. Soy Dark Spider 094 y les doy nuevamente la bienvenida al podcast más popular de Planeta Popstar. También es el único podcast que recibe Planeta Popstar. La empresa de Nintendo puede ser conocida por varias cosas: ser estricta con respecto a los trabajos de los fans y el uso de su propiedad intelectual sin su expreso manejo, Así que no hagan ruido. que le tienen distintas características a sus consolas y juegos desde la época del Nintendo Wii, y desde luego un sinfín de franquicias y personajes a su disposición. Juegos como Super Mario, The Legend of Zelda, Pokémon, Animal Crossing, F-Zero, entre muchos otros, han sido parte de la infancia y vida gaming para muchos jugadores alrededor del mundo. Y de entre todos ellos tenemos el caso de Kirby. Kirby es conocido por su simple y adorable diseño, que es básicamente una bola rosa con patas rojas y con la capacidad de inhalar o absorber a sus enemigos en pantalla. Es un diseño que se ha mantenido con el paso de las décadas, volviéndose icónico dentro del mundo de los videojuegos, no solo por su versatilidad dentro de cada uno de sus juegos, sino que también por los logros que puede llegar a cumplir. Digo, un día solamente quiere comer un pastel y en otro se pone a pelear contra una deidad ancestral que no estaría del todo alejado de una figura de Lovecraft. La franquicia de Kirby se ha mantenido vigente desde 1992, obteniendo juegos en las distintas plataformas de Nintendo. Y si bien la tecnología ha mejorado las cosas con el tiempo, el desafío es siempre el mismo: comer todo a su paso y vencer al villano de turno. Los juegos en sí no son particularmente difíciles, pero diría que ese no es el problema en sí para esta serie. En cambio, es parte del encanto de esta. Casi como decir que cualquiera puede probarlos si quieren entrar en la aventura. Estrenado el 27 de abril de 1992 en Japón y el 1 de agosto de ese mismo año en Norteamérica para el Game Boy, Kirby's Dream Land, conocido en Japón como Hoshi no Kabi, traducido como Kirby de las Estrellas, es un videojuego de plataforma donde el jugador controla el personaje de Kirby, quien debe de atravesar 5 niveles y derrotar al jefe de cada uno para completar la campaña. Para defenderse, Kirby puede inhalar a algún enemigo y escupirlo en forma de estrella como un proyectil, además de tener la capacidad de flotar siempre y cuando el jugador mantenga pulsado arriba en el direccional. Pese a lo simple que parezca, el juego sí tiene una trama que justifica la aventura de la pequeña bola de mascar flotadora. En el manual de instrucciones del juego explican, y cito: en una pequeña estrella, muy lejos de la Tierra, se encuentra un lugar muy especial llamado Dreamland. Los residentes son personas muy felices que usan las mágicas estrellas brillosas para jugar y trabajar entre los cielos. Eso hasta que una noche el glotón Rey DDD y su banda de ladrones bajaron desde la tierra vecina de Monte DDD hacia Dreamland para una comida nocturna. No solo se robaron toda la comida de los residentes, sino que también las mágicas estrellas brillosas. Como los residentes ya no tenían las mágicas estrellas brillosas para conseguir comida, empezaron a caer en la hambruna. Repentinamente, un ágil y pequeño muchacho apareció y dijo: «No se preocupen, recuperaré su comida y las mágicas estrellas brillosas». Con esas palabras, Kirby se marchó hacia su aventura en Monte DDD. Le deseamos suerte. El manual japonés y otras fuentes oficiales, como la enciclopedia del 20 aniversario, publicada en 2012, explican que Kirby llegó a Dreamland tras volar por la brisa primaveral. Los 5 niveles de juego están presentados en este orden. El primero es Green Greens, traducido como prados verdes, donde Kirby debe de enfrentarse a un árbol con cara llamado Wispy Woods, quien puede lanzarle manzanas de sus ramas o soplar contra la bola rosa. Wispy Woods se ha convertido en uno de los jefes más recurrentes de la franquicia, siendo usualmente el primer jefe que Kirby debe de enfrentarse en el primer nivel de la mayoría de los juegos. El siguiente es Castillo Lololo. Este es un palacio lleno de enemigos espeluznantes a los que Kirby debe de evadir o vencer. Los jefes de este punto son la pareja de Lololo y Lalala, quienes empujan bloques contra nuestro héroe. Lololo y Lalala son una referencia a los personajes de un juego anterior de HAL Laboratory,
Adventures of Lolo del NES, Lolo y Lala. Lala. Perdón, soy Lala. ¿Alguien me andaba buscando? Siguiente es Islas Flotantes, la cual es una locación tropical con palmeras, cuevas inundadas y cocos que suelen caer en la cabeza de Kirby. El jefe en esta sección es Kabula, un dirigible que le dispara a Kirby con un cañón o también intenta taclearlo. Como es una pelea aérea, Kirby debe usar una hoja de menta para disparar bolas de aliento fresco. En la versión japonesa, curiosamente, Kirby usa un camote y en vez de aliento fresco, lo que Kirby dispara es aire por hipo. El cuarto nivel son las nubes burbujeantes, y tal como su nombre lo indica, es un lugar en el cielo, donde cada plataforma es una nube y los pozos sin fondo son una amenaza real para nuestro héroe rosado. El jefe de turno es Krako, una nube con púas en sus costados y un ojo en medio. Sus ataques van con disparar rayos e invocar a Waddle-Doos, enemigos que pueden disparar electricidad de sus ojos. Tal como pasó con Wispy Woods, Krako se ha convertido en un jefe recurrente dentro de los juegos de Kirby, apareciendo en más de un juego como un enemigo de personaje. Finalmente tenemos el Monte DDD, el último nivel del juego, siendo el lugar donde se encuentra el palacio del rey DDD. Para llegar contra el déspota monarca, Kirby debe de abrirse paso en el castillo y vencer nuevamente a cada uno de los jefes anteriores para luego llegar a una arena de boxeo, donde se encuentra frente a frente contra DDD. El rey DDD es el autoproclamado líder de Dreamland, una criatura similar a un pingüino, pero obeso, vestido en una bata roja y que carrea consigo un enorme martillo de madera para vencer a Kirby. De temperamento egoísta, DDD podría considerarse como el rival de nuestro héroe, así como Mario tiene de rival a Bowser. Al igual que el demonio rosa, DDD tiene la capacidad de flotar e inhalar, pero a la vez tiene la capacidad de taclear, aunque suele caer contra el suelo y dar un salto alto para caer con aún más fuerza. Kirby eventualmente gana la contienda, enviando a DDD volando a partir de una ventana de castillo. Con su misión cumplida, Kirby se infla como si fuese un globo y carrea el castillo hacia Dreamland, dejando caer toda la comida robada de vuelta a mano de los ciudadanos del pueblo. Una vez finalizada la aventura, el juego nos revela que existe el modo extra, es decir, el modo difícil, el cual puede ser accedido presionando arriba, A y Select en la pantalla de inicio. En este modo, algunos enemigos se mueven mucho más rápido y causan el doble de daño. En sí, el juego es bastante corto, una media hora si sabes lo que haces, así que el modo extra le da una mayor extensión gracias a su dificultad. El proceso del desarrollo del juego fue bastante interesante, con sangre, sudor y lágrimas. El proyecto inició como un pitch creado en mayo de 1990 en HAL Laboratories por el creador del personaje, un joven Masahiro Sakurai de 19 años. La idea era que fuese un juego que cualquiera pudiese disfrutar. El deseo de crear un videojuego fácil fue una decisión consciente por parte de Sakurai, quien consideraba que los videojuegos de la NES eran demasiado difíciles para los jugadores, lo cual era en parte justificado por el poco espacio de memoria de los cartuchos para esa consola, obligando a los desarrolladores a hacer juegos más difíciles para que los jugadores no pudiesen terminarlos inmediatamente, justificando así el precio. En sí, Sakurai tenía en mente que el personaje pudiese usar a sus enemigos. Si bien el juego final le daría a Kirby la habilidad de absorber y escupir enemigos, Sakurai pensó originalmente en que Kirby pudiese agarrar a los enemigos con su lengua, similar a como Yoshi ataca en Super Mario World de 1990. Esto fue revelado por el mismo Sakurai en un video de su propio canal de YouTube. El proyecto original fue nombrado como Harukase Popopo, o sea, Popopo de la brisa primaveral, y tenía previsto un estreno de verano para 1991, la cual sería más tarde retrasado. Para finales de 1991, HAL Laboratories estaba preparando el lanzamiento del juego, el cual fue renombrado a Twinkle Popo. Sin embargo, y pese a ser presentado en publicaciones relacionadas a los videojuegos y tenía arte promocional listo, el juego fue retrasado a principios de 1992 en parte por la baja cantidad de copias reservadas, en comparación al menos lo que necesitaba HAL, ya que sufrieron los efectos de la explosión de la burbuja financiera e inmobiliaria que vivió Japón entre 1986 a 1991. En un intento de ayuda, la gente de HAL pidió ayuda a Nintendo,
particularmente a Shigeru Miyamoto, quien vio potencial en el juego y en el personaje, pero a cambio iba a ser necesario algunos cambios para el desarrollo. Si bien el contenido del juego se mantuvo, se agregó el modo extra, gracias al aumento de memoria recibida por parte de Nintendo. Eso sí, una petición hecha fue el cambio de nombre del personaje con motivo de atraer al público occidental al juego, finalmente llegando al nombre de Kirby, el cual no solo tenía un contraste entre el lado glotón del personaje y su ternura, sino que también es una referencia a John Kirby, abogado que defendió a Nintendo contra Universal, un dato que a lo mejor podría comentarlo en el eventual video que haga de Donkey Kong. Con ello, el título pasó de ser de Twinkle Popo a Hoshi no Kabi, Kirby de las Estrellas, el cual finalmente fue lanzado el 27 de abril de 1992 en Japón. Actualmente, Kirby's Dream Land es el segundo juego de la franquicia más vendido, con 5,13 millones de copias, siendo superado por Kirby and the Forgotten Land de 2022, un juego de la Nintendo Switch. Tras el lanzamiento de este juego, siguieron 2 secuelas y algunos juegos derivados, en particular Kirby's Adventure de 1993 para el NES, el cual agregaría la habilidad de Kirby de copiar los ataques de sus enemigos al absorberlo, lo que se volvería el estándar del personaje, y Kirby's Dream Land 2 para Game Boy en 1995, secuela directa la cual no solo incluiría los elementos introducidos en Adventure, sino que además agregaría un elenco secundario, los amigos animales de Kirby. El juego de Super Nintendo, Kirby Super Star de 1996, incluiría un remake resumido de Kirby's Dream Land como uno de los 8 modos jugables, llamado Spring Breeze. Finalmente, elementos serían usados para la franquicia de peleas Super Smash Bros., en particular con el escenario Dreamland GB, la cual recrea el setting de juego de Game Boy, dentro de un Game Boy, curiosamente. Como verán, el legado del primer juego de Kirby es bastante importante, sentando las bases de una franquicia aún vigente no solo dentro del mundo de los videojuegos, sino que además en los corazones de todos quienes han crecido con este personaje. Actualmente, Kirby's Dream Land se encuentra disponible en la aplicación de Game Boy en la Nintendo Switch Online. ¿Habrá algún video de retrospectiva de Kirby's Adventure o Superstar? Solamente el tiempo lo dirá, pero por ahora bien se puede celebrar con el pequeño baile de Kirby. Nos vemos en un próximo video.